decía que esta definición de límite, que está aquí en el apunte, es una definición sumamente formal y define el límite como o sea, define la derivada como un límite. Estoy escribiendo esta misma definición en GeoGebra. Es decir, el límite de una función es una fracción, es una división, en este caso de f de x más h, menos f de x dividido en h. Ahora, teniendo esta definición, vamos a ir a las propiedades de esta expresión. Bueno, esta definición que dice que la derivada de una función es este límite, corresponde, por ejemplo, a cualquier función. Perdón, disculpen chicos. A ver, tengo entonces esta definición para una función cualquiera. Generalmente, a ver si podemos dibujar una función a mano alzada, a ver qué horrible. Queda horrible con esta herramienta. Un lápiz, a ver. No, tampoco. Horrible. A ver si dejamos una cónica. No, tampoco me queda la cónica. Hay que dibujar una función, por ejemplo, f de x igual a 5x elevado a 6 menos 3x a la cuarta más 2x al cubo menos x al cuadrado más x. Por ejemplo, esta función, dale con el lapicito aquí. Esta definición de límite, o sea, esta definición de derivada, perdón, responde a una necesidad de la función. ¿Ya? Como decíamos en la clase anterior, a la pendiente de una recta que es tangente en un punto. Porque para una recta necesito dos puntos. Siempre necesito dos puntos. Y para conocer una ecuación de la recta es necesario tener su pendiente. De hecho, aquí podemos, aquí la pendiente de esta ecuación es 2.32 de esta recta. Pero si yo quiero una pendiente que es tangente en un punto, necesito acercar estos dos puntos. Entonces, ¿qué hace esta definición? A la diferencia entre los x que necesito, que en este caso podríamos decir, la función no me gusta, porque necesito, a ver, vamos a buscar funciones que sean, por ejemplo, la función coseno de x.
tengo una función que a lo mejor es más grata de observar. Si yo escojo, por ejemplo, un h, vamos a hacer un deslizador que sea este h, que vaya entre 0 y 1 solamente, y que incremente en 0.01. ¿Ya? Y si yo busco, por ejemplo, un punto cualquiera, este punto que le vamos a llamar X, puedo buscar el punto, por decirlo, X2, X sub 2, igual a X más H, 0. Pero aquí me da una ecuación. Entonces, aquí viene entrando Juan Ceballos, que esto me da estas cositas. Les decía, este H corresponde a la diferencia. ¿Ya? Entonces, si tengo el X de X sumado al H, 0, puede tener un punto. Le vamos a llamar, en cuanto a nombre, por ahora, para entender esta definición. Eso es lo que quiero mostrar. Para nombrar, le vamos a llamar X más. No me deja usar X más H, le vamos a llamar X2 entonces. X2. A medida que H se acerca al 0, el X2 se acerca al X. ¿Ya? Entonces, si uno obtiene las imágenes de estos dos puntos, ¿ya? Las imágenes de estos dos puntos, ahí se está demorando un poquito. Las imágenes. Ahí lo voy a obtener mejor. Las imágenes de estos dos puntos, y a su vez con ello la ecuación de la recta, obtener la pendiente de esta recta simplemente es, por ejemplo, aquí, simplemente sería ver cuánto es f de x más h, pero aquí x más h es un número, menos f de x, que sería y2 menos y1, y x más h menos x. X más h lo podríamos aquí poner entre paréntesis para decir que es el x2. Y esto termina siendo esta f de x más h. Ya, un segundo, jóvenes. Esto después termina siendo f de x más h menos f de x dividido en h. Es una forma de escribir la pendiente de esa recta. Entonces, cuando h se hace 0, lo que pasa con estos dos puntos es que se van acercando y también se van acercando sus imágenes. Recordemos que la definición de derivada dice que la función tiene que ser derivable. ¿Y a qué se refiere derivable? Es que tiene que ser continua y estar definida. Ya más que nada una función continua es una función derivable. Entonces, como la función es continua, es decir, cuando un punto se acerca al otro, sus imágenes también se van acercando, va a llegar a un punto en que van a ser el mismo. Voy a tener 0, ¿cierto? Aquí el GeoGebra no me permite calcular la imagen. O sea, no me permite calcular la recta ni la pendiente. Porque para eso me va a pedir siempre dos puntos. Entonces necesitamos una forma
de obtener la recta tangente. Y claro, tangente a esta curva en este punto. ¿Ya? Entonces, fíjense, la recta que no es tangente, que es secante, se va a acercar a la recta tangente a medida que h se hace 0. Hasta que terminan siendo la misma recta, independiente del punto donde esté. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Chicos, les necesito un segundo. Entonces, entendiendo así, yo creo que es una buena forma de entender qué significa la derivada. ¿Qué dice esta definición? Si f es una función definida en un intervalo abierto, y x sub 0 está en este intervalo, entonces, si existe este límite, entonces la función es derivable. Disculpen la cantidad inusitada y de interrupciones del día de hoy, ¿ya? Les decía entonces que esta definición dice que si este límite existe, entonces la función es derivable, ¿ya? Y se entiende que este f' es la derivada de f en x sub 0. Entonces, por ejemplo, aquí la función constante, se calcula este límite y uno nota que al ser una función constante, la derivada es 0. Entonces, tiene mucho sentido con respecto a la pendiente de la recta tangente. Porque, por ejemplo, si no me voy a quedar con este x1 y este x2. Si tengo una función constante, por ejemplo, y igual a 2, esta es una función constante. Esta función ya tiene pendiente 0. Y la tangente a esta función, por ejemplo, en este punto vamos a dibujar un punto en ella, es la misma. Entonces la pendiente de esta tangente va a ser 0 para esta función. ¿Ya?
El otro ejemplo es la función x. Sea cual sea el punto donde se obtenga la función x, su derivada va a ser 1, porque la pendiente de la recta que es tangente a x va a ser 1. Este caso es bien particular, la función cuadrática. Lo único que uno hace es reemplazar y ver si el límite resultante, considerando a h como una derivada y a x como una constante, eso es lo importante, es o no es una, un límite calculable. Y en este caso, el límite resultó ser 2ax más b. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa con la h que está multiplicando fuera del paréntesis? No debería Como irse, ese, porque lo que pasa es que, por ejemplo, en el AH se borra ¿sí? porque yo lo asumí que era 0. Sí, este, claro. Pero este que está Sí, afuera, con ¿ya? este que está acá abajo, se dividen. Y Ah, ya. quedaría 1. Perfecto, Ya, perfecto. gracias. Ok, ok. Ya, entonces esta se, bueno, una cosa interesante es calcular derivadas a través del límite, pero uno entiende, como todo en matemática, hacer las cosas a través de la definición primordial no siempre es lo más cómodo o lo más óptimo. Y en este caso, se propone como ejercicio que usted a través del límite obtenga derivadas de estas funciones. ¿Ya? En algunos casos es necesario, por ejemplo, en los casos del coseno, la cosecante, las funciones trigonométricas, utilizar ciertas propiedades que hay del límite. ¿Y dónde uno encuentra propiedades de estos límites? Bueno, en el mismo punto y en la misma clase hemos visto algunas propiedades de límite. De la misma forma se propone como ejercicio utilizar la definición para hallar la derivada en un punto particular. ¿Ya? Si voy a calcular la derivada, por ejemplo, de f de x sub 0, voy a reemplazar, la única variable que voy a tener en la fórmula va a ser h. Entonces, en este caso, por ejemplo, como x es igual a 2, reemplazo f de x más h, es decir, de 2 más h, menos f de x, es decir, menos f de 2, dividido en h, para la derivada, en este caso. Por último, determinar condiciones sobre las constantes a, b y c, de modo que la función definida sea derivable en x igual c. Este tercer ejercicio lo que propone es que uno entienda qué significa que una función sea derivable. ¿Ya? Lo mismo si existe o no existe la derivada. Bueno, para que una función sea derivable, el límite tiene que existir. Es decir, el límite lateral, izquierdo y derecho, de f de x más h menos f de x dividido en h, cuando h tiende a 0, debiese ser el mismo. Debiese ser equivalente. O sea, a eso se refiere el ejercicio 3 y el ejercicio 4. En cambio, el 1 y el 2 se refieren a obtener expresiones que denoten ese límite. ¿Ya? La interpretación geométrica es básicamente lo que vimos en la clase anterior. Aquí está la ecuación punto pendiente. Y después de la ecuación punto pendiente se quedan solamente con la pendiente. ¿Ya? Entonces, consideramos una curva cualquiera en el plano y cualquier punto en ella, por donde pasa una recta tangente. Por ejemplo, esta curva x por x menos 2, que en el fondo es x, 2x menos x cuadrado. Y a la recta L que es tangente en ese punto. Aquí dice que podemos interpretar la derivada de una función en un punto x sub 0 como la pendiente de la recta tangente en ese punto. Yo creo que el camino más lógico es el contrario. Partir de este problema de encontrar la pendiente de la recta tangente en ese punto y a partir de él definir la derivada. No entregar o no definir la derivada a partir del límite sin antes haber pasado por la interpretación geométrica. Las propiedades de la derivada se entienden mucho mejor cuando conozco la interpretación geométrica de la derivada. ¿Ya? Entonces,
nos tomamos, yo creo que unos 15 minutos para al menos hacer el 3 y el 4A. ¿Ya? ¿Dónde está aquí? Anotar. Claro. Trabajar con el ejercicio 3 y el 4.A. El 4A. ¿Ya? Tenemos hasta las 12 con 15, a ver, no, con 20. Para que por lo menos el 3 y el 4A ustedes lo solucionen o lo trabajen, ¿ya? Y ustedes lo trabajen y después lo revisamos entre todos, para así continuar con los contenidos. Yo quisiera que primero entendieran esto, lo ejercitaran y después continuáramos. ¿Les parece? Tengo el... Profe, ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, jóvenes, entonces yo voy a poner en pausa la grabación. Ustedes trabajan y el que esté viendo esto video posterior, aunque dudo que lo estén viendo porque casi todos están conectados ahora, lo trabaja, digamos, de manera particular y después vemos la solución entre todos. ¿Cómo les fue, jóvenes? creo que bien. ¿Ya? Entonces, Nicolás dice que bien. Bueno, aquí hay varios que siempre Creo. participan. Echemos un vistazo al primero. Voy a abrir un documento de Word mientras, para sobre él trabajar el problema. Entonces dice el 3, dice lo siguiente. Determina las condiciones sobre las constantes A y B y C para que la función A, B y C, a ver si esto lo ponemos en una ecuación, lo mismo el C, para la ecuación definida por esta ecuación f de x está definida por partes. Ahora está lento esto. Corchetes únicos. Este debería ser el que necesitamos, claro. Entonces la función es cuadrado si x es menor que c, menor o igual que c, x al cuadrado. Si x es menor o igual que c, y a x más b, a x más b, si x es mayor que c. Y fíjense que es distinto aquí, porque una cosa es que las condiciones se den para que la función sea continua, ¿ya?
por ejemplo, me voy a ir a GeoGebra para mostrar a lo que me refiero. Una cosa es, por ejemplo, obtener la función x cuadrado entre 0, por ejemplo, x cuadrado, entre menos infinito y, por ejemplo, el 2. Ahí. Y después cualquier semirrecta que comience aquí. Esa función definida así, dependiente de la pendiente de esta recta, es decir, el a del ax más b, va a ser continua, pero no necesariamente va a ser derivable. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que, por ejemplo, por este punto, es decir, en este punto A, que vamos, por aquí pasan infinitas rectas que son tangentes a la función. Y esta tangencia no se refiere a que sea, que por ejemplo, no sé, por ejemplo, una recta, esta recta, claro, corta a la función acá. O por ejemplo, esta recta, vamos a marcar un puntito por aquí, y hacemos la recta tangente en este punto. Esta tangente, por ejemplo, independiente de cuál sea la semirrecta, bueno, a lo mejor una que esté así, pero por ejemplo esa va a volver a cortarla por acá. Entonces, la tangente o la derivada tiene sentido en una vecindad, en un espacio reducido. Pero todas estas rectas, todas estas, que son infinitas, son todas tangentes. Son todas tangentes. Esta ya no es tangente, ya, pero todas estas son tangentes. Entonces tenemos que lograr, de alguna forma, que esta recta nos quede de tal forma que entre comillas, no quede, por así decirlo, quebrada la función. No sé cómo decirlo de otra forma. En el cálculo se habla de la suavidad, de que la función sea, en ese punto, suave, sea derivable. A eso nos referimos con derivable. Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Lo primero que uno debe hacer para obtener la solución es ver, o claro, calcular la derivada por la izquierda en x igual c. Entonces, ¿qué tiene que calcular uno? El límite. De verdad que aquí no me escribe el límite, siempre me confundo con este. El tercero me dijo Juliana la vez pasada. El límite, cuando h tiende a 0, en este caso, de c más h al cuadrado menos c al cuadrado dividido en h. ¿Sí? Porque esta sería la derivada de la función evaluada en c. ¿Sí? Entonces, ahora calculamos esto. Calculamos esta expresión. Nos vamos a quedar solamente con esta expresión entonces ahora. Esta expresión sería el límite, pero ahora tendríamos que desarrollar el cuadrado de binomio, que sería c al cuadrado menos 2ch más h cuadrado menos c cuadrado. Profe, ¿no Dígame. debería ser más 12h? Ah, de veras que está x más h, sí, tienes toda la razón. Sí. Y esto, como habíamos visto en uno de los ejemplos, sería de nuevo el límite
cuando h tiende a 0, de, en este caso, h, factor de 2c más h, dividido en h. Es decir, 2c solamente. ¿Estamos de acuerdo con ese límite? ¿No sería 12 más h? El h se hace 0. Ah, Entonces, ya. estos dos h de aquí se van, como decía un profesor de física del colegio donde estudié, se miran, se dicen, oye tú, somos iguales, vámonos, y este h se hace 0. Ya. Entonces sabemos que lo que hemos calculado aquí es el límite, pero por la derecha. O sea, perdón, por la izquierda. Eso hemos calculado. La derivada por la izquierda. Vamos a poner esa... No hace falta. Entonces por la izquierda es 2c. ¿Qué debería... 0 elevado a menos. ¿Qué debería ocurrir por la derecha? Por la derecha, la derivada debería ser igual ¿a qué? A 2c. Claro, debería ser igual a 2c. Puesto que si el límite existe, entonces la función es derivable. Entonces, para que el límite exista, evidentemente tiene que debe ser igual por la izquierda por la derecha. Entonces ahora lo que hacemos es calcular este mismo límite, pero ahora de f de x más h menos f de x, cuando h tiende a 0, ahora por la derecha. Y este límite es oye, ¿por qué no lo pone aquí, amigo? Este límite es, en el caso de f de x más h, sería, reemplazamos en la función que es ax más b, sería a por c más h más b menos ac más b. Lo que estamos haciendo aquí es calcular la derivada de c, pero por la derecha. Esto quedaría igual al límite que sería AC más AH menos AC, bueno, aquí nos falta el B, más B, menos AC menos B. ¿Está bien eso, cierto? Y en este caso, Sí. el AC y el B se nos simplifican. Tendríamos este límite sería igual a H dividido en H. Es decir, bueno, en el límite. Aquí tenemos a H dividido en H, que resulta siendo solamente A. Entonces, la derivada por la izquierda es 2c y la derivada por la derecha es A. ¿Estaríamos listos?
¿Qué habría que decir entonces? Entonces Que necesitamos tiene que ser igual a 2C, ¿o no? Para que que sea continuo. A sea igual a 2C. ¿Sí? Eso creo yo, para que pueda ser continua. Ya, perfecto. O sea, para que por lo menos el límite exista, 2A tiene que ser igual, o sea, A tiene que ser igual a 2C. Por lo tanto, A tiene que ser un medio de C. Sí, tiene sentido. Y con eso estamos, ¿o no? Entonces, profe, A tiene que ser igual a 12 o un medio de C. Es que los límites tienen que ser iguales. Un límite es 2C y el otro es A. Así que debería ser igual a 2C. Para que el límite por la derecha e izquierda sean iguales. Interesante esto. Entonces, vámonos a GeoGebra a ver si esto nos funciona. Tenemos esto. Aquí el C vale 2. Entonces, la pendiente de esta ecuación, vamos a hacerlo así. Necesitamos la función A igual a 2C, entonces 2x. ¿Me sirve ese? Valor inicial en 2, valor final infinito. El C vale 2. Ah, tiene que ser 4 aquí, pues si es A igual a 2x. Tiene que ser 4. Fíjense lo que pasó. La función quedó discontinua. ¿Qué nos faltaría entonces definir aquí? Porque tenemos la función 4x. O sea, definimos la función de la siguiente forma. Y voy a traer nuevamente esta función. Y dijimos que A tiene que ser igual a 2C. Por lo tanto, la hemos definido así. 2CX. Y al parecer, solo con eso no basta. Porque la función quedó discontinua. ¿Qué haría falta? Profe, no entendí el 4x. Como C vale 2 en el caso de mi ejemplo, C vale 2, la función llega hasta 2, ¿ya? Como C vale 2. De hecho, la vamos a establecer así. Vamos a poner este valor C. Este valor C que va a ir entre menos 5 y 5. Vamos a redefinir estas dos funciones, mira. Suprimir y suprimir. Porque tenemos una función. Por ejemplo, aquí, función x cuadrado, que va a ir entre menos infinito y C. ¿Ya? Y la otra función, que como va a ser 2C por X, su valor inicial va a ser C y su valor final va a ser el infinito. Lo tenemos. Entonces, a medida, fíjense que a medida que el C cambia, las funciones como que recién ahí se van acercando. Oh, ahí se acercaron, pero ahí no. Entonces, esta solución que tenemos con A igual a 2C no es válida para todos los casos. Entonces, yo quiero que ustedes analicen qué hace falta aquí. ¿Tiene que ver con el B o no? Exacto. La función no solamente tiene que tener la misma derivada por izquierda y por derecha, la misma pendiente, sino que además debe ser continua. Entonces, hace falta
hace falta ver que la función sea continua en C, en x igual C. Entonces, para eso necesitamos que la función, que el límite por la izquierda y por la derecha, pero ahora de la función sea el mismo. ¿Ya? Y vemos que el límite, cuando x tiende a C por la derecha, de x cuadrado, en el fondo es C al cuadrado. Y el límite, aquí vamos a tomar nuestra pequeña libertad porque ya sabemos que la es 2C. El límite, cuando x tiende a C por la derecha, en este caso, 2CX más B es igual. ¿El límite cuánto vale? 2 al cuadrado más b. 12 cuadrado más B. ¿Y qué necesitamos entonces? Que esos dos límites, para que esos límites sean iguales, debe ocurrir que C cuadrado sea igual a 2C cuadrado más B. Entonces, despejando B, obtenemos que B en este caso sería menos C cuadrado. ¿Está bien eso? ¿Está bien la solución de esa ecuación paramétrica? Creo que no. ¿No? Porque este 2C cuadrado pasaría restando, usando el teorema de las pasas. Pasa este para allá, este para acá. Y C cuadrado menos 2C cuadrado es menos C al cuadrado. ¿Estoy en lo cierto o no? Ah, ya. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahora mira, teniendo esto, voy a ver aquí en GeoGebra qué tal mi solución. Entonces, esta función la vamos a definir como 12x menos C cuadrado. Y C es una constante. Y magia. Un segundo, chicos. Disculpen, chicos. Entonces, con esas pequeñas modificaciones, nuestra respuesta independiente del C siempre va a ser continua y derivable. A eso se refiere entonces este problema de determinar las condiciones de las constantes A, B y C de modo que la función esté definida por. Así que, no hemos dado la solución. Finalmente, si A es igual a 2, A es igual a 2C y B es igual a menos C al cuadrado, la función es continua y derivable en todo su dominio.
¿Por qué en todo su dominio? Porque particularmente lo es en C, pero además está definida por dos trozos de funciones que son continuas y derivables, que son la función cuadrática eh, y la función recta, digamos, la función lineal. ¿Ya? El 4A es una problemática similar, de hecho, yo diría que inclusive más sencilla, porque nos dan valores específicos. Entonces uno lo único que tiene que averiguar son dos cosas, que la función sea continua y que la función tenga, o sea, que los límites laterales de la función, en este caso, por ejemplo, x0 igual 1, sea el mismo por la izquierda y por la derecha, y también de la función de la expresión que determina la derivada. ¿De acuerdo? Podríamos dejar esto de tarea para el jueves. Chicos, las tareas yo no se las voy a revisar nunca, pero sí es importante que ustedes las trabajen con el fin de ir perfeccionando sus conocimientos, puliendo sus habilidades. Hay cosas que uno logra entender una vez que hace los ejercicios. ¿Ya? No solo pensando en que, uy, si el profe me pregunta algo parecido a esto en la prueba, puede ser, pero lo importante no es eso. La interpretación geométrica de la derivada lo tenemos más que claro respecto a la clase anterior y a lo que vimos hoy día en la clase, analizando la definición de la derivada, ¿ya? Y lo que sigue son algunas definiciones, por ejemplo, una función real definida en un intervalo abierto y derivable en un intervalo abierto. Llamamos recta tangente a la curva representada por la gráfica en el punto X y X, f de X sub 0, digo, y f de X a la recta de esta ecuación. Esta es la ecuación punto pendiente de toda la vida, ¿ya? Que probablemente usted vio en segundo o primero medio, ¿ya? Esta en el fondo es I menos I sub 0 igual a M por X menos X sub 0, donde I ahora es f de X y M, la pendiente es f sub 0. Y la recta normal, algo muy importante, es la curva representada por la gráfica en este punto de esta forma. Fíjense, ¿qué podríamos decir de esta pendiente con respecto a esta pendiente? Esas dos expresiones multiplicadas, ¿cuánto dan? -1. Menos 1. Y dos rectas que tienen, cuyas pendientes multiplican menos 1. ¿Qué podemos decir de esas dos rectas? Perpendiculares. Exacto. Entonces la recta normal, me voy a ir a GeoGebra ahora para ver esto. La recta normal en un punto cualquiera, y nos da la normal, mediatriz, a ver. No, tampoco. Nos dará la normal. Media, aleatorio inversa, recta normal. Recta. No, tampoco tiene la recta normal. Bueno, si tengo la tangente en un punto, y obtengo esa tangente a esta función en ese punto, la recta perpendicular en este punto es lo que se llama la recta normal. Y fíjense que esta recta va a cambiar de la misma forma en que cambia la derivada, digamos, su pendiente. Entonces, importante que usted sepa calcular no solo la derivada, sino también obtener la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. ¿Ya? Aquí vienen algunos ejemplos. ¿Ya? Que les voy a dejar, a ver, un segundo.
Bien, les decía que estos ejemplos que aparecen aquí, hasta los ejercicios, hasta aquí, dejémoslos de tarea, de que usted estudie por su cuenta, ¿ya? Entonces los ejemplos 5.21, 5.21, 5.22, y entonces estos ejemplos 5.21, 5.22, 5.23, revísenlos, intenten hacerlos también ustedes, una vez que los leen, para que los entendamos. Y la próxima clase, vamos a comenzar con repasando lo que vimos hoy día, algunos ejercicios de los que están aquí en la parte 5.2.1, estos ejercicios, y ya después de eso podríamos pasar la próxima clase a revisar teoremas importantes respecto a la derivada, ¿ya? Próxima clase, y la función obviamente derivada, como una función. Eso nos permite ya la próxima clase tener el segundo taller. Chicos, las notas del primer taller todavía no las tengo, están buenas en general, las que he revisado, pero me falta por lo menos 2 grupos, y hay que revisar eso con calma. Se los voy a tener para el día jueves. Si no hay dudas, consultas, respecto a lo de la clase de hoy, podríamos dejarlo hasta aquí. Señorita Mélida. Profe, ¿Sí? ¿hasta qué página más o menos vamos a llegar el jueves? A ver, función derivada. Derivada de algunas funciones conocidas, sí. Álgebra de derivadas. A ver, me gustaría llegar por lo menos hasta la álgebra de derivadas. Hasta la página 140, por lo menos, el jueves. Me Gracias. gustaría. Y así dejamos para la semana que sigue la regla de la cadena, y la derivación implícita debería venir aquí. Entonces 140 probablemente. Derivada de orden superior, evidente. Derivada de la función inversa, sí. Después viene derivación implícita. Yo creo que ya la próxima semana con derivación implícita, y ahí estaríamos ya ecuaciones paramétricas, sí, porque con derivada implícita es interesante revisar la ecuación paramétrica. Entonces, próxima semana probablemente me gustaría llegar hasta la derivación implícita y las ecuaciones paramétricas, y ya la semana que sigue, aplicaciones de la derivada, tanto a problemas como a la gráfica de funciones. ¿Ya? Sería todo por el día de hoy. Yo voy a dejar la grabación hasta aquí. La grabación hasta aquí. Un segundo de telegrabación. Sería todo por la grabación.